Muy bien, hoy estamos arrancando otra miniserie dentro de una serie. ¿Cómo fue los que se conectaron y vienen conmigo toda esta serie de David y Goliat? A ver, ¿cómo arrancamos? ¿Cuál fue la primera charla? A ver, si recuerdan, la primera, ¿cuál fue? O eres libre o eres esclavo. Esa es la propuesta siempre de Satanás. O usted vive bajo mi dominio o vive en libertad. Si ustedes me vencen, nosotros seremos sus esclavos, pero si los venzo, ustedes pasarán a ser mis esclavos. De ahí arrancamos una serie con un título central, un tema central. ¿Cuál fue? Las estrategias que Satanás usa para lograr que usted pase a ser su esclavo. Y trabajamos 3 mensajes. ¿Recuerdan? ¿Cuál fue el primero? La intimidación. Segundo, persistencia. Tercero, hace 8 días, menosprecio. El menosprecio ataca nuestra identidad, ataca lo que somos, nuestra imagen. Usted no vale nada, usted es un don nadie. Y así ataca. Viene usted aquí a atacarme con palos. Esa vida de oración no sirve. Eso ir a una iglesia no vale la pena. Enfrénteme de hombre a hombre, de tú a tú. Odio con odio, venganza con venganza. Usemos la misma retaliación. Hoy trabajamos un tema que de un tema central vamos a sacar otras enseñanzas. El tema central es los hombres que Dios usa para derribar gigantes. En el mismo capítulo 17 vamos a trabajar ese tema. A manera de introducción, otra vez ya con todos estos preámbulos, ¿cuántos son siervos de Dios acá en este lugar? Siervos de Dios. ¿Estás seguro? Amén. Muy bien. Precisamente ese es el tema de hoy. Los hombres que Dios usa para derribar gigantes son los siervos. Ahora, una pregunta que yo me hice fue: ¿por qué Dios no usó a Saúl para derribar el gigante? Saúl era un hombre de una pinta tremenda, como dice la Biblia, era alto, era pinta militar, carismático, tenía la unción. ¿Y por qué lo vemos en esta forma? Porque él está así. Miren ustedes cómo estaba él con el pueblo. ¿Cómo estaban? Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia. ¿Y qué? Tenían gran temor. Agallinados. Dice: ¿qué pasó con Saúl? ¿Por qué Saúl ahora se siente que no puede dirigir a un pueblo hacia una conquista? Está derrotado, no puede seguir adelante. Es una vergüenza para la nación y para el ejército. Es como el general del ejército estar escondido en una cueva. El ejército de Colombia es una vergüenza para toda la nación y para el mismo ejército. Y así estaba este hombre. Pero ¿por qué? Saúl fue un hombre que tuvo un problema de identidad. Él no vivió para agradar a Dios, no buscó honrar a Dios, sino que buscó honrar el medio donde se movía. Ustedes recuerdan la historia que va el profeta y le dice a él anteriormente: vayan y destruyan a toda esa nación pagana, los de Abimelech, creo que es, vaya, destrúyalos y acaben con todo. Y él se va y supuestamente viene habiendo cumplido la orden, y el profeta lo encuentra en el 1 Samuel 15 y le dice a él lo siguiente. En 1 Samuel lo confronta y le dice que y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, que el Señor ya les ha dicho: destruyan todo, y de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces vino palabra del Señor a través del profeta Samuel a este hombre y le dijo, y Saúl respondió: de Amalek los he traído todos estos animales.
Y entonces le dice, ¿por qué los ha traído? Dice, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Y para qué? Para sacrificarlas. ¿Y quién está pidiendo eso a usted? Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Samuel dijo, se complace Jehová en los holocaustos, en víctimas. No es más importante que le está pidiendo el Señor. ¿Qué es lo más importante? Que le obedezca. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como a ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? ¿Temió al Señor? No, al pueblo. El qué dirán cuenta demasiado. La imagen cuenta demasiado. Mi imagen, mi popularidad cuenta más que la voz de Dios. Y aquí vino la tragedia. Y por eso este hombre no pudo enfrentar al Goliat. Y ahora lo vemos en total vergüenza. La desobediencia, el orgullo y la altivez, el no depender de Dios, nos lleva a vivir bajo derrota, nos lleva a vivir bajo temor, nos lleva a vivir postrados en oscuridad y bajo el yugo de Satanás. La mejor forma de derrotar a Satanás en nuestras vidas es vivir una vida de obediencia. Todos los que viven bajo rebelión viven bajo el yugo del diablo. Ábrale usted una puerta al diablo y se mete en problemas. Ábrale usted una puerta a algo que usted no debe meterse. Métase en la pornografía, métase en cualquiera de esas basuras que hay y usted se mete en problemas. Cruce fronteras que no debe cruzar y se mete en problemas. El Señor nos dijo claramente, someteos a Dios. ¿Y qué? Resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo puedo yo resistir las tinieblas que vienen a destruir mi hogar, mi vida, mi salud y vienen a acabar con mis hijos si yo no estoy en sumisión a la autoridad de Dios? Y la regla es, somete hacia Él y las tinieblas van a huir de su vida. Y no es asunto de gritar ni de reprender. No es asunto de reglas espirituales que yo debo hacer o de ayunar, aunque todo eso es importante. El asunto es obediencia. Es obediencia. Yo recuerdo en mi época, comenzando la vida cristiana, iba a esos lugares donde echaban fuera demonios y les pegaban unos gritos tan brutales. ¡En el nombre! Pensaban que con ese grito los diablos iban a morir de infarto y se iban a desmayar del susto. Y salían corriendo por el grito. Yo no, Jesús ni alzaba la voz. Ni alzaba la voz. El que está bajo autoridad tiene autoridad. Un general del ejército que está bajo la autoridad de un presidente tiene autoridad. Sencillamente da una orden. Da una orden. Recuerda un hombre del ejército romano, como era un centurión, le dice al Señor que mi hijo está enfermo y el Señor le dice pues que hablan ahí, que va a ir allá. Dijo, no, mira, no tiene necesidad de ir, solo di la palabra, porque yo sé que es dar una palabra de autoridad. Yo sé que es eso. El que está en autoridad vive sujeto a una autoridad. Si usted le abre puertas al enemigo en cualquier área de su vida, mi querido hermano, va a tener serios problemas en su vida. Queremos vivir en victoria y enfrentar gigantes de la vida. ¿Queremos todos? Sometámonos a la autoridad de Cristo. Esa es la regla. Obedezcamos a su palabra, más que complacer la sociedad,
más que complacer el mundo y lo que nos propone el mismo Satanás. Nosotros decidimos. ¿Sabe cuándo el Señor decidió no hablar más con Satanás en el desierto? Hasta ahí dijo no más. Porque Satanás en el desierto le propone al Señor: todos estos reinos te doy si postrado me adorases. Y recuerda cuando usó esa palabra, si postrado me adorases, ahí el Señor dijo no más, se va. Aquí de eso sí no hablamos. Solo adoramos al Señor de señores y al Rey de reyes, es nuestro Dios. Hoy los siervos. David fue un siervo de sus hermanos. Miren ustedes la historia que hay en Primera de Samuel 17. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado. Un efa era el equivalente a 15 litros. Y estos 10 panes, y llévalos ¿cuánto? ¿Cuándo? Pronto al campamento de tus hermanos. ¿Y qué más? ¿Y qué más debes llevar? Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos. Y toma también, ¿qué más? Prenda para ellos. Mire todo lo que le pide. ¿Y qué hizo él en el versículo 20? Cuando le da la orden del papá, todas las instrucciones. ¿Cuáles son todas las cosas que le pide? A ver, recordemos. ¿Qué le pide que lleve? Que lleve grano, más o menos el equivalente de 15 sacos. ¿Qué más? Pan tostado, lleve leche, ¿qué más? ¿Y cuándo? Pronto. Entonces el hombre, ¿qué dijo? Versículo 20. Y se levantó pues David, ¿cuándo? De mañana. Y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga. Yo me imagino todo lo que tenía que llevar. Era carga. Como Isaí le había mandado, una vez más, como el papá le pidió la orden. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga, mire el detalle, dejó su carga. ¿Y qué hizo? Vio, guárdeme en esto, y se fue ¿a dónde? A buscar, a ver qué, como la orden del papá, a ver qué, cómo están los hermanos. David era el menor, era el campesinito, y como dijimos en una de las charlas acá, Mas Lucado en su original lo describe como el renacuajo de la casa. No era de mostrar, no era de pasarela. Cuando viene el rey, el profeta a buscar el rey para Israel, el papá sacó lo mejor, lo más cremado que tenía de los hijos, pero no, sacó al renacuajo. Venga, y no queda más. Sí, uno por ahí, un campesinito que está por allá cuidando las ovejas, pues tráigalo. Ese de pronto era un flaquito, era el de menos, era el que hacía los oficios que nadie le ponen a hacer. Los otros son militares, él sí hace el trabajo en casa que no hacen los demás. Pero este fue un campesinito no amargado, porque es que hay unos que son, sí, yo soy el de menos, yo soy el que me la montan en la casa, como se dice vulgarmente, me dan calvazos, yo soy el de menos. ¿Pero qué? Amargado. Parece que David no es amargado. No se ve, porque este hombre ha cultivado algo muy hermoso en su vida. En el capítulo 16, versículo 18, un esclavo lo vio. Tremendo. No es que él está actuando en público ni en una iglesia. Este campesinito por allá en el monte con las ovejas, mire lo que estaba haciendo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, le dijo a Saúl: he aquí yo he visto el hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar. Yo me imagino que David cogía el arpa y allá en medio de las ovejas empezaba a adorar al Señor.
David dejó registros de que fue un hombre adorador para Dios. Saúl no dejó ningún registro de esos. No hay un salmo que haya escrito Saúl. No hay un poema que haya escrito Saúl. David sí cultivó un corazón de adorador para Dios. Y la gente percibió eso en él. Y dijo, este hombre, Dios está con él. Hay algo distinto en él. Los adoradores se distinguen. Ellos no, su corazón no está contaminado de murmuración, de queja, de amargura. El corazón de ellos no es así. Tienen un corazón muy depurado de eso. Y mire cómo fue de obediente y de sujeto a su padre. Le puso una carga grande para llevar. ¿Qué diría algún joven hoy? Especialmente cuando el papá le dice, mi hijo, lave la loza. ¿Qué dice? Padre, voy a adorarte lavando la loza. Vaya, pregúntele a ver. No, ayúdeme a trapear. ¿Trapear? ¿Y mi hermano qué? ¿Y yo por qué? ¿Cómo así? No. Y semejante carga. Y especialmente servirle a quienes. A unos hermanos que no lo querían mucho. ¿Recuerda cuando el hombre llegó en la charla pasada? Cuando llegó que le dijeron, ¿usted qué hace acá? Vemos la malicia suya, váyase para el campo, usted es un campesino. No crea que era muy buena la relación, pero de David no. David tenía un corazón limpio y se fue sin murmuración. Porque algunos sí decimos, ¿cierto? Listo, yo lo hago. Pero ¿cómo lo hacen? Murmurando, Señor, me toca obedecerte, Señor. Me toca dar este pecado. Me toca hacer esto. Me toca ir a la iglesia. Me toca servirte. No se ve en él un corazón así. Y fue una persona que fue responsable. Noten que siempre cuando se fue dejó al cuidado de las ovejas de alguien que las cuidara, y cuando llegó otra vez con toda la carga dejó a alguien que cuidara de eso y se fue. Este es un principio hermoso. El que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios le pondrá, ¿verdad, hermanos? Aquel que hace las cosas bien hechas es responsable. El irresponsable saca disculpas para todo. El que llega tarde, el que hace las cosas mediocres, siempre tiene unas disculpas. No, pero es que yo no pude, pero que usted no sé qué, que se defiende como gato patas arriba. Le digo, ¿por qué? Digan, mira, la embarré, no lo hice. Fue responsable, pero otra cosa que este hombre hizo fue que madrugó. ¿Recuerdan ustedes quién madrugó cuando el Señor le pide algo en el Antiguo Testamento en Génesis? ¿Recuerdan quién madrugó? La charla. El Señor le dijo a Abraham, Abraham, ofréceme tu hijo en holocausto. ¿Y qué dice el capítulo 22? Y madrugó Abraham. Cuando papá dice algo, se hace ya. Se madruga ya. Si tú me dices que corte con ese pecado, ya. Que me restaure esa relación, es ya. No postergo mi búsqueda de Dios. No postergo mi obediencia. Lo que Él me pidió se hace ya. Pero nosotros, Señor, déjame más, pero después, cuando tenga más posibilidades, cuando tenga recursos, cuando tenga más vida, cuando tenga más dinero, cuando tenga más. ¿Y hoy qué? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese es el tiempo del Señor para tu vida, para que madrugue a obedecer lo que Él te está pidiendo que haga. Amén. ¿Están conmigo? Eso es la diligencia. La persona no solamente madruga a obedecer, pero es aquella persona que madruga, como dice el salmista, yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Es la persona que la primera pasión de su vida al levantarse es, Señor, aquí me presento delante de ti. Madrugo a buscarte, madrugo a entregar mi vida, madrugo a entregar lo que soy delante de tu presencia. Y no posponemos el llamado de Dios para nuestras vidas. Y este hombre
Qué corazón tan sano. ¿Cómo va? Y su primera prioridad es buscar a sus hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? David tenía un corazón de siervo. Los siervos son esos, son los mandaderos. Llevan, traen, vaya a hacer esto, listo, vaya, listo, yo lo hago. Yo pienso que Dios va a usar primero los siervos, los que aprendieron el camino de la obediencia. Y la obediencia se refleja primero ¿dónde? Dígame en dónde primero se refleja. En casa. Yo le digo a los muchachos cuando se van a casar, dijo, venga, vaya, pregúntele cómo, observe cómo esa muchacha trata a la mamá y al papá, y ya sabe qué mujer va a tener usted. Si esa es de la que le responde todo el tiempo, no se sujeta y no honra a los padres, sepa que es la mujer que usted va a tener. Y si ese es el hijo que no se sujeta a una autoridad del padre y que murmura y critica y cuestiona y no respeta la autoridad del padre, sepa que ese va a ser el esposo que usted va a tener. Obsérvelos cómo son en casa. Los que tenemos la bendición, el privilegio de que alguien nos ayude a servirnos en casa, nos ayudes con algo, es la mejor fuente de referencia. Vaya, pregúntele a la señora que le sirve en la casa cómo es él. ¿Y cómo es él? Si quieren preguntar, yo sé que aquí está una hermana amada que nos ayuda en la casa. Tienen toda la referencia. Vaya, pregúntenle. Tenaz. Allá no somos tan santos. Allá el lenguaje no es tan santo. Allá no corremos a servir. Y especialmente cuando tenga que servir a un hermano. ¿Usted ha visto alguna vez esa figura del hermano sirviendo al otro? Uy, hermano, tengo el gozo de limpiarte los zapatos. ¿Limpiarse los zapatos? Olvídate. Ay, hermano, no. Ahí es una competencia férrea. A ver, venga, ¿y usted por qué le dio más a ese que a mí? Y yo aquí, papá, ¿y qué? ¿Y por qué a él sí hay y a mí nada de hay? A ese sí le da de todo. ¿Y a mí qué? Hermanos, la casa es una buena escuela. Pregunten cómo trata la señora su esposo, cómo la trata la señora al esposo. Y allá nos damos cuenta. Los que aprendieron la ruta del servicio de la toalla son los que aprendieron la ruta de la humildad. Y comienza en casa, y esos son los que van a ser un día exaltados. No los murmuradores. Los que conquistan ante los ojos de Dios son aquellos que aprendieron la ruta de la humildad, del servicio, de ser humillados muchas veces, de ser humillados con los puestos que les ponen, con las responsabilidades que tienen, en el trabajo, donde quiera que van. Recuerda una persona en Génesis también, en el Antiguo Testamento, que vivió esta ruta también y fue también un mandadero de los hermanos. Génesis 37, versículo 14, el papá le dice al otro renacuajo que se quedó en la casa, va y le dice, e Israel le dijo a José, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y allí lo envió a hacer lo mismo. Y a este, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue? Mal. Vivió la ruta de la humillación, del desprecio de los hermanos. David fue despreciado por los hermanos, similar. Y vivió toda una cantidad de años de sufrimiento, de silencio, de postración, para un día llegar a ser exaltado y ser el segundo del imperio más poderoso que había en la época. Ante los ojos del mundo, los que conquistan son los prepotentes, los arrogantes, los que manejan el poder de la manipulación, los que son expertos en subirse en los hombros de otros para ellos salir. Muchos han subido a la cúspide del poder en nuestra nación, pero pregunte, ¿por qué medios? La ruta del Señor es que los que se humillan serán exaltados. Primero hay que ser siervo
para poder ser jefe, y el jefe seguirá siendo siervo. Primero, derrota el gigante del orgullo en tu corazón, la prepotencia y la altivez, para que puedas derrotar los gigantes que tienes por delante en tu vida. Nunca usted llegará un día a ser general si primero no es primero ¿qué? Recluta. Y al recluta sí que le dan. Al recluta sí que le dan. Pero nunca podrá llegar arriba si primero no vive la ruta de la humillación. Nunca derrotan los altivos y los prepotentes. No, derrotan son los que se humillan bajo la poderosa mano de Dios. Este texto a mí me fascina y lo repito todo el tiempo porque es una ruta que tenemos que llegar nosotros. Primera de Pedro. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Él os exalte cuando fuere tiempo. Nunca usted podrá resistir las tinieblas a menos que usted se aprenda a postrar delante de Dios. Y postrados allí somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿verdad? Es postrados que logramos conquistar y avanzar. Y nos humillamos. El texto humillaos es difícil. Porque ha dicho C.S. Lewis en uno de sus libros que si fuéramos a categorizar los pecados del ser humano, el pecado número uno por el cual el hombre se vino a pique fue por el orgullo y la prepotencia. Yo no necesito de Dios. Viva para la pasarela, viva para la imagen, viva para que usted sea el grande, viva para los títulos y todo lo que tiene. Dejaron de someterse al Señor. Y el orgullo y la altivez es lo que viene antes de la caída. Es muy complicado para nosotros seguir la ruta de Jesús. Someternos a Él. Es el que se somete, es aquella persona que se postra, que reconoce que es frágil, que reconoce que es pecador, que reconoce que necesita de Dios completamente. Y eso fue lo que David lo caracterizó. Saúl nunca escribió lo que él dijo: al corazón contrito y humillado no lo despreciará el Señor. Porque él no fue así. Él fue prepotente, él fue arrogante. Y toda la vida la siguió de en adelante para manejar el poder, para no dejarse tumbar. Y asesinó gente, cometió las brutalidades más grandes con tal de sostenerse. Típico de los dictadores de nuestro continente. David, antes de llegar a ser jefe de los hermanos, primero fue siervo de los hermanos. Yo me imagino cuando pasa toda la historia más adelante, tanto con José, los hermanos que lo venden y todo, y ahora lo encuentran en semejante posición de poder y autoridad. Y ahora yo me imagino a los hermanos de David: este que era el renacuajo es ahora el rey, es nuestro jefe. Muchas de las personas que Dios exalta y los pone por jefe, por cabeza y por no cola, son las personas más humildes y sencillos que cogieron la ruta de la humildad y la postración. Y un día el Señor dice: ay, llegó la hora de exaltarte, llegó la hora de ponerte en pie. Hay personas que sufren todo el tiempo porque no los reconocen, porque no los aplauden, porque no hay cámaras encima de ellos, porque no hay reconocimientos. Los siervos no. Los siervos no tienen privilegios. Los siervos no tienen identidad. Viven para servir al amo. Los siervos toman la toalla y sirven. Ellos no buscan el aplauso y el reconocimiento, sirven en silencio. Por eso Jesús ni alzaba la voz. Algo muy difícil en esta iglesia para muchas personas, porque llegan acá y nos ha pasado en todos estos años. Algunos dicen: es que mire lo famoso que soy yo, mire lo el líder que soy, mire los títulos, mire lo que soy yo. Y le decimos: hermano, coja la toalla. No, toalla no, esa no es la ruta para mí. A mí me impresionó mucho una vez que fui a una iglesia en Kentucky, una iglesia de 22,000 personas,
y yo les conté quizá la historia a ustedes, en una escuela dominical de 6,000 niños. Pueden imaginar, escuela dominical, 6,000 niños. Y entonces mi sobrino me llevó y me mostró todos los departamentos, cómo trabajan ellos con el sistema de números de computación y bueno, todo el sistema que ellos manejan. Y me llevó a lugares donde habían hombres cambiando pañales, limpiando colas de niños. Y me dijo mi sobrino, ¿usted sabe quién es ese hombre que le está cambiando ese pañal a ese niño? Es dueño de una multinacional. Aquel es un multimillonario, aquel es un profesional muy reconocido, médico de la ciudad, y están cambiando pañales. La ruta de la toalla, la ruta del servicio, es la ruta que Jesús nos enseñó. Qué ruta tan brutal. Mire la ruta de Filipenses 2. ¿Quién no lee Filipenses 2 y queda postrado y derretido su corazón? Por tanto, todo esto tú recibes en Cristo, alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable, alguna misericordia. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por imagen, para que me aplaudan y para tocar trompeta. No, esa no es la ruta. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No será una bendición el día que la esposa le diga a usted: te considero superior a mí. Y viceversa: no, mi amor, yo te considero superior a mí. Exalto la belleza tuya, exalto tu sabiduría, tus capacidades, honro los dones que Dios te ha dado a ti. Eres un complemento y una bendición para mi vida. No. Siempre vemos, ¿qué es lo que vemos por lo regular? Lo que no eres, lo que no tienes y lo que yo sí tengo. Considerando a los demás. Padres, ¿no será una bendición que algún día entre hermanitos el uno esté peleando porque diga: no, es que usted es superior a mí? No, es que usted es superior a mí, usted es superior. ¿No será una bendición? ¿Superior a mí? No. Considerando a los demás superiores, no mirando cada uno por lo suyo propio. Este es un versículo hermosísimo para aplicarlo a la relación de pareja. Y yo le digo a muchos que vienen en consejería, el gran problema de nosotros en la relación de pareja es que vivimos reclamando nuestros derechos. Y aquí es una renuncia a mis derechos para buscar tus derechos. No lo mío, sino lo tuyo. Vivimos en un mundo donde todo el mundo reclama sus derechos. Lo mío. Digo, no, yo decido no seguir esa ruta. Voy a buscar lo suyo, su bienestar, su bendición. Mire la belleza. Haya pues, y coloca el modelo. Pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, escuche bien, en forma de Dios, la majestad del universo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el dueño y el Señor de señores? ¿Qué hizo? Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, la cosa de que aferrarse. Nosotros nos aferramos a títulos, a imagen, a la plata, el carro, esto y lo que yo soy, la imagen. No, Jesús dijo: no, yo no me aferro a nada, sino que se despojó, se quitó todo eso, su gloria y su majestad la abandonó en el cielo y vino y ¿qué? Tomando la forma de siervo. Para Pedro era inconcebible que Jesús trajera un balde con agua y le diga: le voy a lavar los pies. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Es como el presidente Santos venir y lavarnos los pies aquí a nosotros o a una persona sencilla, campesina. Es imposible. Tomó la forma de siervo. ¿Y qué hizo?
y estando en la condición de hombre, ¿qué pasó? Se humilló a sí mismo, porque a él no lo humillaron. Hay dos opciones: o usted vive humillado o usted se humilla. Yo me humillo, yo suelto, yo entrego, no reclamo, yo me postro. Se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero mire la belleza, los que viven la experiencia de José, de David, los que viven la ruta del silencio y del servicio. ¿Qué pasa un día? Por lo cual Dios, usted lo podría leer conmigo, porque es un niño hermoso. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, un día les dije y se lo repito: escoja la ruta de postrarse por las buenas, porque un día te tendrás que postrar por las malas, ante el trono, ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Allá nadie va a decirle: ¿qué hubo, Zarco? No, señor, respete, se postra, porque toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Quiere usted un día que alguien lo honre y lo exalte? ¿Le gustaría eso a usted? Viva la ruta de honrar y exaltar a otros. Escoja la ruta de honrar al hermano, de bendecir al hermano, la ruta del servicio. Y un día el Señor dice: te llegó la hora de subir, te llegó la hora de ser exaltado. Muchos de los que están acá que yo conozca, ay, el Señor cómo les ha exaltado. Este es uno de los textos que cuando yo escuché predicarlo hace muchos años a un espiritualista como Henry Nouwen, conté esa historia, pero la traigo a colación nuevamente. Un espiritualista tremendo que escribió El Retorno del Hijo Pródigo y tantos libros. Él era un hombre que vivió una ruta de mucha exaltación. Fue profesor de las más prestigiosas universidades del mundo, como Yale, como Cambridge, Oxford y grandes universidades. Y este hombre, le escuché predicar de esto y contó su testimonio. Yo nunca había escuchado a alguien hablar así. Me impactó tanto su vida, porque vi tanto a Jesús en ese hombre. Y el hombre dice que un día le dijo al Señor: Señor, yo quiero conocer la ruta del amor, que es amar. En Filipenses 2, ¿qué significa despojarse y entregar? El Señor le dijo: si quiere esa ruta, renuncie a todos los títulos y a todo su prestigio de las universidades. Renuncia a eso. Y el Señor lo llevó a una gran ruta, lo metió en un peregrinaje de la vida y llegó a Toronto. Y se puso a disposición de la comunidad, de una comunidad para discapacitados y enfermos mentales. Y allá la hermana superiora, porque allá no hay títulos, le dijo: ahora su función, hermano, es ir y cuidar a Adán. Adán era un enfermo, un discapacitado que tomaba, dijo él, 8 horas alimentarlo cada día. Bañarlo, limpiarlo, cuidarlo. Y cuando le asignaron viajes internacionales para ir a predicar a otras partes, la función y la misión de la comunidad le dijo: usted no lo puede dejar solo, se lo tiene que llevar. Y se lo llevaba. Y dijo: allí entendí qué significa despojarme. Amar, como la Madre Teresa de Calcuta dijo: ame hasta que duela, entrégate, sirve. La ruta del servicio, la ruta de despojarme, de no aferrarme a nada. ¿Y qué espiritualidad sacó de allí? ¿Qué libro sacó de lo que es la ruta de Jesús? La ruta del servicio.
Mi querido hermano, si quiere vivir un día, quiere que el Señor le exalte donde quiera que vaya, en su universidad, en su trabajo, viva la humillación. No es fácil. Viva el silencio y la postración. Espera en el Señor. Cultive un corazón puro para Dios. No busque por su propia cuenta ser exaltado. Hay personas que buscan ser exaltados, otros esperan que el Señor los exalte en su tiempo. ¿Cuántos recuerdan, y lo tenemos muy fresco, lo que le pasó a Colombia? ¿Qué le pasó a Colombia en el primer tiempo? ¿Ya? ¿Y qué dijeron de Colombia? A mí me llegaron correos, una pecueca. Oh, una humillación, una desgracia. Vi unos que se quitaron la camiseta en el primer tiempo y la entregaron. No, ya no. Le digo, ¿por qué la quitó? No, esa humillación, esa vergüenza. Es más, hay que apoyar a Chile. Oye, ¿cómo me llegaban correos? La desgracia de Colombia. Mis queridos hermanos, en la vida todos vivimos primeros tiempos. Si no lo está viviendo, lo vas a vivir. Los primeros tiempos donde te rechazan, no creen en ti. Al principio creyeron, pero ahora ya no creen. No vas a salir, eres una vergüenza, eres una pecueca, eres una desgracia. Me avergüenzas. Te apoyé cuando estabas arriba en la cúspide. A nosotros los líderes sí que nos pasa eso. Estamos un poquitico arriba, muy pastor, lo máximo. Dios no lo quiera, mañana estamos en la inmunda, vamos a ver cuántos están con nosotros. No, yo sí tenía una sospecha. No, una lacra. No, una vergüenza. Vamos a ver cuántos estamos ahí. ¿Cuántos no se quitan la camiseta cuando se ve que ya no? Ya no vale. Ya no vale. Pero hubo un director que les dio palabra de ánimo. Escuché la entrevista. Les dio, en nuestros términos evangélicos, les dio